Bueno, en primer lugar, gracias a la organización por todo el esfuerzo que han hecho, porque como imagino que sabéis o que intuís, pues montar un evento nunca es fácil. O sea, tienen millones de retos y como han comentado, pues hasta unos meses antes no saben si van a poder hacerlo. Yo he visto como algunos que iban a salir, eventos que iban a salir, al final se echaban para atrás por temas de patrocinios o por otro tipo de temas. O sea, es complejo, entonces hay que agradecerles el esfuerzo que hacen para atraer a las personas aquí, para conseguir que cada año pues, el evento salga. Así que, de verdad, gracias. Y bueno, yo traigo una ponencia. Bueno, primero, las palabras de Nico, espectacular. Es verdad que le conozco hace muchísimos años. Y bueno, también todo el equipo, ¿no? Pues la verdad que son fantásticos. La ponencia de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre sistemas agénticos, ¿vale? Es verdad que vamos a hablar de inteligencia artificial, pero a través de estos sistemas de agentes, que es quizá un poco lo que ahora mismo está más en el background de la innovación y de la investigación. Y la pregunta que nos vamos a formular antes de empezar es, ¿podrá la IA hacer pentesting de calidad? Os puedo hacer spoiler un poco y decir, pues parece que sí, ¿vale? Pero vamos a plantearnos si el pentesting realmente es un problema agéntico, ¿vale? O agentizable. Un pequeño disclaimer antes de empezar, ¿vale? Grabado, vale. Bueno, yo soy Pablo González y bueno, yo trabajo en Telefónica en un departamento que se llama Lighting Lab, antiguamente Ideas Locas, actualmente se llama Lighting Lab y bueno, he hecho algunas cosillas ahí en estos años y bueno, no me gusta mucho hablar de mí, así que vamos a pasar rápido. Bueno, la charla tiene una serie de puntos. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es un agente, para que todos vosotros sepáis un poco de qué va esta charla, ¿vale? De qué va a hablar este tío. Vamos a hablar también de los sistemas multiagentes y del autoaprendizaje y el ecosistema agéntico ideal y de los workflows, que es realmente lo que mayoritariamente existe hoy en día. Luego veremos un poco lo que he llamado los aliados, que es lo que vengo a contaros, un poco la prueba de concepto que hemos montado hace unos meses, ¿vale? Esto ya tiene unos meses. ¿Por qué digo lo de hace unos meses? Porque en el mundo de la IA actualmente, cuando pasan pocos meses, te has quedado un poquito atrás. Por lo cual, no creo que os parezca que esto es antiguo, pero bueno. Entonces os presentaré lo que es Gen Squad y Pentester Chat, ¿vale? Os propondremos un problema, veremos cuál es la idea, qué tecnologías tenemos y qué arquitecturas hemos montado para poder dar pues, una solución o ver si tenemos una solución al problema. Y luego llegaremos a la parte de demos, ¿vale? Que es donde realmente vamos a estar la mayor parte de la charla. Yo creo que aquí vamos a llegar rápido y podremos ver un poco el funcionamiento de estos sistemas. Bien, vamos a empezar con lo que es un agente de IA, ¿vale? Y bueno, pues por definición, digamos que es un sistema autónomo que es capaz de percibir el entorno, recoger datos, tener inputs de diferentes tipos, tomar decisiones y actuar, ¿vale? Esos actuadores lo haremos a través de herramientas. Hoy en día está muy de moda el protocolo MCP, que no sé si a alguno les sonará, MCP, pero bueno, o MCP. Al final los actuadores lo haremos a través de herramientas. Los agentes al final pues, tendrán un cerebro que llamaremos, bueno, generalmente será un LLM o puede que sea otro tipo de modelo. Y tendrán luego la capacidad de actuar a través de herramientas. Bien, utilizar modelos de IA para procesar información y aprender de la experiencia. Y las capacidades clave son los agentes actualmente, cuando les hemos metido la IA, tienen percepción, razonamiento y acción. Claro, un agente o un workflow de agentes no es nada nuevo en la informática, eso tiene muchos años. Lo que pasa es que actualmente lo que hemos hecho es meterle inteligencia artificial a los agentes, con diferentes modelos, y eso ha dotado una nueva evolución en el mundo de los agentes. El funcionamiento de los sistemas agénticos sigue un ciclo continuo, ¿vale? Entonces, esto lo iremos viendo después. Entonces, según yo os he contado aquí, vamos a visualizarlo en una imagen. Tenemos un agente, tendremos unos inputs, como cualquier aplicación,
un input o varios inputs y varios outputs, ¿vale? Como cualquier aplicación, una cajita negra, ¿vale? Pero lo que pasa es que dentro de ese agente pues vamos a tener la posibilidad de interactuar con diferentes tipos de datos en diferentes formatos, vamos a poder utilizar modelos de Machine Learning para realizar pequeños problemas o para resolver pequeños problemas, vamos a tener la capacidad de utilizar modelos de lenguaje, lo cual también nos da pues, una evolución y un razonamiento hoy en día, porque hoy ya sabéis que tenemos modelos de lenguaje que son razonadores, ¿vale? Que ya no solamente son el clásico GPT-4, y capacidad de escribir código o reescribirlo. O sea, que al final tienen muchísimas más cosas de lo que en la antigüedad o anteriormente tenían. Y fijaos en estas frases. Tenemos aquí a Bill Gates que dice, los agentes no solo van a cambiar la forma que todos interactúan con los equipos, con los ordenadores, computadoras, también van a revolucionar la industria del software. Va a revolucionar la industria del software, provocando la mayor revolución en la informática desde que pasamos de escribir comandos al escritorio. Fijaos, bueno, eso no lo digo yo, lo dice Bill Gates, con lo cual pesa. ¿Vale? Esto lo dijo a principios del 25 y Sam Altman, que es el CEO, no aparece ahí, pero es el CEO de OpenAI, dice el año 2025, esto lo dijo al principio, será el año de los agentes de IA. Y no iba mal encaminado porque estamos a mitad de año y todas las empresas, todo el mundo, y la parte de investigación también, están enfocándose en cómo automatizar flujos, cómo mejorar las operaciones empresariales a través de agentes de IA. Y avanza muy rápido esto. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, segundo punto de teoría y último, ¿vale? Prometido, donde vamos a hablar de los fundamentos. Sistemas multiagente versus workflows. Pregunta, ¿es lo que todo el mundo está haciendo? Sí, mayoritariamente sí. Cuando se hablan de agentes de IA, generalmente tenéis que ir, vale, cuando me estás hablando de agentes de IA te estás yendo aquí, a los workflows, ¿vale? Es decir, flujos de trabajo. Realmente es donde la mayor parte de la gente está actualmente, ¿vale? Además, existen plataformas, no se ve muy bien abajo, pero pone Zapier y N8N y otras que facilitan mucho que casi cualquier persona pueda utilizar flujos de trabajo inteligentes sin necesidad de programar, ¿vale? Que son plataformas no code, ¿vale? Estas no es que no sean no code porque sí que tienen la capacidad o tienen la posibilidad de que tú puedas insertar tu propio código o ciertas partes y entonces serían plataformas low code, ¿no? O sea, es poco código, pero entonces hay personas que pueden hacer flujos no code y otras que pueden trabajar con low code. Y luego tenemos, en el sentido contrario, pues tenemos otro tipo de tecnologías como CribAI, Small Agents, LangGraph, LangChain, que ya utilizamos, que son pro-code. Es decir, todo hay que programarlo, todo. ¿Qué es mejor? Pues depende del problema, depende de quién vaya a utilizar esto y depende del problema que queramos resolver. Si queremos montar pruebas de concepto muy rápido, este tipo de plataformas son perfectas, porque yo puedo levantar un backend rápidamente, porque puedo conectar un flujo de trabajo rápidamente, puedo indicarle qué tipos de modelos queremos utilizar, sin necesidad incluso a veces de saber programarlo. Lo cual, ponerle lo que yo quiero hacer y lo hace, ¿no? Y eso está guay también. Sin embargo, la flexibilidad que me proporciona framework como CribAI o LangChain o LangGraph, que bueno, es de la familia LangChain, pues lógicamente eso me da la libertad de poder hacer todo como yo quiera, que tiene sus ventajas en algunos puntos, ¿vale? Entonces, que sepáis que están los no-code, los low-code y los pro-code. Pero, si nos vamos al modelo workflow, es decir, secuencialmente, bueno, hay uno que orquesta al resto de agentes, pues estamos en este punto. La mayor parte de la gente que está con agentes está en este punto. ¿Hacia dónde queremos llegar o hacia dónde tiende esto a ir? Pues el autoaprendizaje entre los agentes. Es decir, se tiene diferentes agentes y tienen aprendizaje automático en base a su comportamiento y experiencia. Unos son capaces de enseñar a otros, ¿vale? Eso ya empieza a ver también en algunos sistemas y es una mejora directa del flujo de trabajo. Bien, y luego ya lo ideal es un ecosistema autónomo, donde al final pues, todos los agentes están ahí, cada uno tiene su tarea y entre ellos son capaces de hablar, son totalmente independientes. El ser humano sale un poquito del loop, digamos, eso también es un poco filosóficamente o psicológicamente
nos afecta un poco. Decimos, ¿esto cómo no voy a estar yo aquí metido, ¿no? Estos se ponen aquí a pensar mal o a hacer conspiración sobre la humanidad, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar nosotros? Entonces, bueno, hay un concepto que es el human in the loop, ¿no? Que hay en algunos puntos donde el ser humano sí que va a entrar o tiene la capacidad de entrar en este tipo de sistemas, pero digamos que son autónomos, tienen colaboración e interacción entre ellos. Ya existe algún protocolo, por ejemplo, el Agent to Agent, que lo han sacado una semana, 2, 3, hace muy poquito. Es un protocolo de Google que lo que pretende es precisamente que los agentes, crear un estándar donde los agentes puedan interactuar de manera sencilla entre ellos, aunque cada uno sea de su padre y de su madre. Bien, los agentes crean una nueva forma de trabajo, ¿vale? Basada en el objetivo. Esto es hacia donde queremos llegar. ¿Estamos aquí? Yo diría que no, ¿vale? Yo lo que diría es, estamos en la parte de workflows. Y ya con eso también ya vemos las capacidades que tenemos para automatizar ciertas tareas en el mundo empresarial. Bien, vamos a ver una anatomía de un sistema agéntico, ¿vale? Al final tenemos un input, vamos a hacer un repaso, un input, ¿vale? Ese input, fijaros que puede ser otros agentes, pues si tenemos un flujo de trabajo, es secuencial, la salida de uno es la entrada del otro, ¿no? Lo típico. Podemos también tener un modelo de orquestador donde uno es el que decide qué tipo de agente hay que llamar para resolver parte del problema que tengo que resolver. Sensores y bueno, también los inputs pueden ser a través de sensores o a través del human in the loop, ¿vale? El humano puede, como veremos después, puede indicar qué tipo de cosas quiere realizar. Y datos, ¿vale? Los datos también pues, son un input claro. Luego tenemos el agente, ¿vale? Esta es la anatomía de un sistema agéntico, pero de un solo agente, ¿vale? No lo vamos a concatenar con nada más, de momento. Tenemos el agente, y el agente actualmente tiene una parte que llamamos perfil, y fijaos que dice, bueno, es el cerebro, para hacer un símil con el ser humano, que será el LLM. Generalmente es un LLM, ¿vale? Generalmente. ¿Qué LLM? Pues puede ser ya de los que hay, pues hay muchos, hay donde elegir, ¿vale? Quizá a veces no necesitemos que sea el más listo o el mejor, o a veces necesitamos que sea muy rápido, ¿vale? Entonces, en función, o que se le dé bien unas cosas, o que esté fine-tuneado. Bueno, eso ahí hay una variedad enorme, ¿vale? De cerebros que se pueden ir colocando. Luego tenemos el planificador. Dentro del perfil, ¿vale? Que va a marcar los objetivos de la tarea, tenemos unos objetivos de tarea, tenemos que descomponer ese problema. Bueno, pues esto también ocurre aquí. Y luego hay una capa de explicabilidad. Al final, gracias a los LLMs, vamos a obtener esa capa de explicabilidad de, vale, lo que ha ocurrido aquí es esto. En algunos casos, pensad que los LLMs, actualmente los hay razonadores, o 3 o 4 de GPT, el DeepSeek R1. Los razonadores ya son una evolución en sí de los LLMs, ¿vale? Son modelos muy especializados capaces de resolver problemas muy complejos que a nosotros nos costarían. Y a veces que el razonador se puede, y nosotros hemos hecho alguna prueba, se puede tirar 10, 15 minutos hasta que te da una solución. Y muchas veces te la da bien. O sea que, quiero decir que ahí podemos colocar cualquier tipo de LLM y hay una evolución ya dentro de este mundo. Y luego la memoria. El agente tiene memoria, puede tener memoria, ¿vale? Tiene un contexto, ¿vale? Sabéis que los LLMs, por sí solos, ¿no? Cuando vosotros abrís un chat GPT y le escribís ahí al chat, por sí solo no va a hacer nada. Necesita que tú le des un prompt, que le hagas una pregunta, que le indiques algo, ¿no? Eso, él por sí solo es un mar de datos inconectados, inconexos, ¿vale? Inconexos. Entonces, el contexto lo que va a hacer es que ese mar de datos empieza a tener sentido con el prompt que tú le estás dando, entonces te dé una respuesta porque entiende lo que le estás pidiendo. Es como en el ser humano, ¿no? Si yo os digo, estoy en un banco, que viene al pelo porque fijaos en qué sitio estamos, ¿no? En Caja Rural. Estoy en un banco, ¿qué entenderíais? Pues que o estás en un banco de dinero o que estás sentado en el parque en un banco. Me falta contexto, al ser humano le falta contexto. Pues el contexto es fundamental para un LLM, ¿vale? Cuanto más le decimos clarita las cosas, mejor nos va a funcionar. Yo me he encontrado gente que dice, es que le dices que te haga no sé qué aplicación y le ha puesto una línea. Y, hombre, también si se lo dices a un humano, pues el humano te puede decir
se va a inventar lo que quiera. Fijaos que a nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un software, ¿no? Nos van diciendo los requisitos, nos van dando el desglose de tareas, nos dicen pieza por pieza, componente por componente, lo que quieren. Pues aquí es un poco igual. Cuanto mayor contexto, mejor. Luego tenemos, bueno, en memoria podemos tener RAG, tenemos memoria de corto alcance, el largo alcance, los RAG, que son bases de datos vectoriales. Hay diferentes tipos. Fijaos que para el problema que nosotros hicimos después, por el tipo de framework y por una serie de limitaciones que tuvimos, nos creamos nuestra propia memoria. Y diréis, hostia, ¿cómo? Muy sencillita. O sea, tampoco penséis que hicimos una gran memoria, era simplemente una clase estática, digamos. Pero nos tuvimos que generar nuestra propia memoria para que cada agente, cuando pasemos la información por el flujo, tenga constancia de lo que ha ocurrido en el pasado, ¿vale? Eso es una memoria. Tener constancia de lo que ha ido ocurriendo en el pasado en un proceso en el que yo me encuentro. Bien, luego los agentes hemos dicho que toman acciones, o son capaces de realizar acciones, ¿vale? De entender el contexto que tienen alrededor, entender el problema que tienen y de llevar a cabo o ejecutar acciones. Para ello tenemos que dotarle a, bueno, mi salida o la acción que yo voy a hacer no la voy a hacer yo, sino que se lo voy a decir a otro agente que está más especializado que yo en ese tipo de problemas y que lo haga él. Vale, eso es una posible acción. Y otra acción es, tengo herramientas, porque el LLM por sí solo no va a hacer nada. No va a hacer nada, es un mar de datos. Pero sí sabe que él puede decir, pues si yo tengo esto o me están pidiendo esto, yo sé que hay una herramienta que hace esto, eso sí, tiene que haber una integración, ¿vale? Eso no es mágico. Hay una integración, pues ejecuto la herramienta. Cuando veáis luego la prueba de concepto, vais a ver cómo el LLM piensa, pues tengo este problema y tengo esta herramienta, la ejecuto y la invoca. Y va a caer, y espero que caiga, en el fallo de, pues he introducido mal los parámetros de esa herramienta. ¿A cuántos de vosotros le ha pasado alguna vez? A todos, ¿eh? O sea, esto es a todos. Pero bueno, pregunta retórica. ¿A cuántos de vosotros os ha pasado alguna vez de que ejecutéis una herramienta con parámetros y se os ha olvidado un parámetro, habéis metido un parámetro mal? A todos. A todos. El nmap, el maldito nmap ahí con tantos parámetros y a veces pues la he liado. Pues a los agentes les va a ocurrir algo parecido. Lo que pasa es que vais a ver como, pues he fallado en esto, entonces lo vuelven a intentar y ya no fallan en esa cosa. Pueden fallar en otras si la herramienta es compleja. Pero es bastante curioso verlos porque se acerca a un comportamiento, no son humanos, pero es un comportamiento bastante humano. Bien. Y al final, ¿vale? Pues lanzaremos herramientas, conseguiremos lo que consigamos, los resultados los analizaremos, haremos esa parte de explicabilidad y volveremos a empezar o se acabará el problema si estamos en el final. Así que llegamos a este punto. Vamos a empezar a hablar de nuestros superhéroes, ¿vale? Agent Squad y Pentester Chat. Bien, el problema que nosotros nos preguntábamos, ya os digo que esto es hace meses, ¿vale? Porque además, luego os diré, hay un GitHub de una herramienta así bastante terminada que os puede servir, al menos como entretenimiento, pero yo creo que para algo más. Pero luego hablaré de ella, ¿vale? Que no es esto es una prueba de concepto, no es una herramienta terminada. Entonces, bueno, pero nos preguntamos, ¿el pentesting es un problema agéntico? Entonces, ¿qué es un problema agéntico? Pues es un problema, ¿y qué es el pentesting? Bueno, pues el pentesting tiene tareas modulares, ¿vale? Entonces, para ser un sistema agéntico necesitamos que las tareas sean modulares y descomponibles, se puedan descomponer. Si las podemos descomponer, vamos bien, porque pensamos en un flujo de trabajo o incluso en un sistema de orquestación donde tenemos un máster y tenemos otro tipo de agentes que los que vamos interactuando en función de lo que necesitemos y para repartir tareas y está bien. ¿Es automatizable el pentesting? Bueno, actualmente sí, ¿no? Porque al final tenéis algunos scripts que os automatizan ciertas cosas. Tenemos herramientas que automatizan también ciertas cosas. Sí, es automatizable. ¿En el pentesting los agentes podrían autoaprender? Sí, claro, porque al final tienen mucha capacidad para realizar pruebas y podríamos tener autoaprendizaje. ¿Se puede colaborar entre agentes? Sí, porque en el pentesting además, si pensáramos en... Tengo que hacer un pentesting, claro, es muy amplio, ¿eh? Por eso es el problema que vamos a encontrar después. Pero imaginaos, tengo que hacer un descubrimiento de máquinas, tengo que hacer una enumeración de puertos, servicios, versiones, ver si hay protecciones. Son tareas que puedo descomponer, son agentes que pueden tener diferentes herramientas para responder ante esas preguntas y luego que entre ellos se organicen.
¿Vale? Pues se puede colaborar entre agentes, sí, tiene pinta que sí. ¿Y las decisiones pueden ser tomadas en base a datos? Sí, claro. En función de lo que me devuelvan de un descubrimiento de máquinas, pues actuaré y diré, pues solamente voy a hacer enumeración de servicios de las máquinas que me han devuelto que están vivas, ¿no? Las que no están vivas, pues ¿para qué voy a molestarme en hacer eso? ¿No? Pues sí. Bien, pues parece que sí es un problema agéntico y sí, es un problema agéntico. ¿Vale? Lo que pasa que no es un problema sencillo, porque si pensamos en cómo nos causarían un buffer overflow, ¿no? Pues diríamos, empezamos haciendo descubrimiento de máquinas, si tengo 20 máquinas, hago enumeración de servicios, puertos, versiones, sistema operativo, o sea, hago la foto, perfecto, y tengo 20 máquinas. Y ahora tengo de repente 1000 vectores que tengo que... Y hace... ¿no? Y tú vas en una línea, en un camino secuencial, y de repente, ¡pum!, un abanico enorme, ¿no? De un árbol enorme que tenemos que ir podando o tal, y no es sencillo. Esto no lo montas con 4 agentes, ¿vale? No se monta con 4 agentes, ni con 10 herramientas, ¿vale? Pero nuestra prueba de concepto, con nuestros recursos limitados, pues bueno, es lo que fuimos a hacer. Entonces, digamos que primero vamos a ver si estamos ante un escenario de workflow o de sistema autónomo. El sistema autónomo ya os he dicho que no estamos todavía muy ahí, por lo cual vamos a optar por el primer camino. Y luego las posibilidades son infinitas. Son complejas, ¿vale? Hay un conjunto grande de herramientas. Hoy en día, lo que os he dicho, con el MCP, con el MCP, con el protocolo MCP, esto tiende a intentar hacer que tú no tengas que programarte todas las herramientas que tus agentes pueden utilizar. Bueno, ya hay integradores. Las plataformas que os he dicho antes ya tienen herramientas propias que puedes integrar, ¿no? Pero con MCP la idea es que puedas tener un market donde tengas miles de herramientas y tú conectes tu agente a ese market. Luego ya la seguridad es otro tema, ¿vale? Pero tú lo conectes y que tu agente de repente tenga miles de herramientas que tú no has programado, pero que pueden dar solución a ciertos problemas que se puedan encontrar. Y eso está chulo. Eso está chulo. ¿Vale? Entonces, quedaos con eso. MCP y también podéis probar su seguridad. Y que hay un debate también sobre eso. Bueno, así que nosotros optamos por, como teníamos posibilidades infinitas y recursos limitadísimos, divide y vencerás. ¿Vale? Entonces, en vez de pensar en resolver un pentest, lo que dijimos es, bueno, pues ¿por qué no hacemos que el sistema es tu ayudante, no tu sustituto? Tú eres el pentester, pero te puedan descomponer el trabajo en pequeños flujos que a ti te simplifiquen o te permitan optimizar tu tiempo. Es decir, si yo quiero hacer un descubrimiento y quiero que luego además con ese descubrimiento de máquinas me hagan un análisis de las máquinas para identificar vectores y que también profundicen un poco en los vectores de ataque y me digan posibles vulnerabilidades, pues oye, es una cosa que puedo adelantar. Se lo puedo delegar a la IA, perfecto. Entonces nosotros lo que hemos ido creando es diferentes escenarios con diferentes flujos, ¿vale? A través de un sistema agéntico que hemos montado. Como prueba de concepto, repito. A veces contamos esto y dicen, ¡ay! ¿Cuándo lo ponemos en producción? Pero no, es una prueba de concepto, no es ni prototipo. Entonces, vale, tenemos por un lado Agent Squad, ¿vale? Que, bueno, ser capaz de facilitar la generación y ejecución del flujo creado por el experto. Es decir, lo que hace esto es una especie de interfaz gráfica que nos va a permitir colocar cajitas y nos va a permitir generar código CreAI, ¿vale? Que es un tipo de framework en Python, o directamente ejecutar lo que yo estoy pintando con las cajitas y hacer la prueba sobre esa propia herramienta, sobre el visualizador. Está guay, ¿vale? Para hacer la prueba. Y luego tenemos, por otro lado, una herramienta que se llama Pentester Chat, que es directamente un chat. Aquí lo que hemos querido enseñaros es que la IA es tu ayudante y está para optimizar tu tiempo, para hacer tu trabajo más eficiente, sin miedo a que digan, es que estás usando, bueno, úsalo bien y te será útil. Entonces, el Pentester Chat lo único que hace, además le hemos hecho un poco limitadillo, ¿no? Porque solo puede ejecutar una tarea, pero tú le dices, oye, ¿qué máquinas hay en esta red? Y él tiene las herramientas para hacer eso, lo hace y te dice, pues en esta red tienes estas máquinas. ¿Y qué puertos abiertos tiene esta máquina? Pues estos. Y le preguntas, oye, lánzame un ataque de fuerza bruta de directorios al servidor web. Se lo dices con lenguaje natural, no le dices a puerto 80, no le dices lenguaje natural, y él te va a entender y te lo hace.
¿vale? Y está curioso, ¿vale? Entonces, nosotros hemos utilizado para el primero QI, que es un framework que lo evoluciona mucho, ¿vale? Está basado en LangChain y bueno, que al final no es nada complejo. O sea, al final definimos una serie de agentes. Los agentes pueden tener una o n herramientas. Recordad que el agente tiene una tarea, ¿vale? Aquí el concepto no es objetivo, sino es tarea. Cada agente tiene una tarea determinada para él. Y lo que hace el agente es, tiene una serie de herramientas y dice, en función de la tarea puedo coger una herramienta o en función del input puedo coger una herramienta o otra o la que sea. Tengo n para elegir, ¿no? Que resuelven un problema o que le ayudan a resolver ese problema. ¿Vale? Entonces, esto es cómo funciona QI. Y el agente luego, la salida de ese agente, la conectamos con el siguiente. Y así tú planteas un problema inicial, le haces un input inicial y haces el flujo de trabajo completo. ¿Vale? Así funciona QI. Y luego, para la parte del pentester chat, si alguna vez tenéis que hacer un chatbot, lo que es hacer fácil, utilizar Small Agents. ¿Vale? Small Agents es otro framework que es muy fácil porque al final le damos le configuramos el LLM y a partir de ahí le damos el conjunto de herramientas que puede utilizar. ¿Vale? Y allá la magia está hecha. Ahí la magia está hecha. Y es bastante flexible y bastante interesante, sobre todo si tenéis que hacer algún chatbot. Bueno, aquí hay un vídeo sobre cómo funciona Small Agent. Small Agent tiene una característica y es que si... Ahí está, además aquí te lo explican en el vídeo. Y es que si no tiene la herramienta para resolver ese problema, la intenta programar. La genera al vuelo en Python. Lo cual, ole. Luego ya lo que salga de ahí ya cualquiera se fía. Pero él lo va a intentar. Nosotros lo que hemos hecho es, mira, toma las herramientas, ¿vale? Para lo que te pidan y mejor controlamos nosotros esto. Pero de verdad lo podéis probar también, que es bastante interesante. Bien, vamos con la parte de arquitectura de Agent Squad. ¿Vale? Como os he dicho, pues aquí tenemos lo que se llama el crew. Tenemos los agentes por un lado, las tareas de esos agentes por otro lado y las herramientas. Los agentes y las tareas, hay una pequeña parte de código, pero se definen en un YAML. Oye, agente tal, tu objetivo es este, la descripción, luego lo enseño. Además es bastante curioso, porque como que tienes que animarle, tienes que darle contexto, no más que animarle, tienes que darle contexto de la situación en la que él está, ¿vale? Y luego las tareas que tiene que realizar y luego el conjunto de herramientas que él dispone. A la gente le defines unas herramientas, no todos tienen las mismas herramientas, ¿vale? Y luego a la izquierda tenéis lo que es ya la interfaz de Agent Squad, que ahora la veréis, ¿vale? Ya se vislumbra un poquito que tenemos a la izquierda los agentes, que son cajitas que vamos colocando y vamos pinchando y vamos creando un flujo de operación. Y luego, bueno, sí, ahí están los agentes, que ahí, creo que había como 10, ahora mismo lo digo. ¿Vale? Entonces, el resumen es este, ¿vale? Agente más tareas, QI, los agentes utilizan herramientas para resolver las tareas. Tipo de memoria, acordaros que los agentes tienen memoria. Pueden tener memoria corto, a largo, pueden tener un RAG, que es una memoria externa que le metemos con conocimientos, sobre todo para tenerlos actualizados, ¿no? Porque salen las últimas técnicas de evasión del WAF de X. Lo meto allí vectorizado y de repente ya lo aprenden. No hace falta fine-tunearlos ni nada. Tienen ahí la base, el LM tiene la base de soporte, que es un RAG, y es para meterles cosas así rapidito y que puedan no aprenderlo, sino consultarlo, ¿vale? Lo tienen en local. Vale, nosotros hemos utilizado el Datastore. Es decir, ¿qué hemos hecho el Datastore? Vamos, que nos hemos creado una memoria estática para que los agentes de QI puedan recordar, saber lo que hay. Y lo vais a ver porque es un diccionario de JSON que a veces puede crecer mucho, pero lo vais a ver cuando hagamos las demos. En otros frameworks es más sencillo, porque en otros frameworks, por ejemplo, LangGraph, tiene un estado global y cuando acaba la ejecución eso pasa al estado, ¿no? En QI no es tan sencillo, lo que pasa que es sencillo meterle memoria si tienes como LLM OpenAI. Si ya vas a otros, la cosa se complica, aunque la documentación parece fácil, no es tan fácil.
Vale, y luego tenemos aquí la arquitectura del Pentester Chat, muy simplificada. ¿Vale? A la izquierda se puede ver que el chat va a salir así, como en el típico chatbot ahí, a la derecha, y lo vamos a ejecutar. Bien, pues vamos a los casos. Primer caso, enumeración de activos LAN. Vale, tenemos como base. El cerebro que vamos a utilizar en este caso es el OpenAI de Azure, creo que es. Pero nos da igual, podría ser un LLM local. Sí, además, sobre todo, cuando hablamos de ciberseguridad e inteligencia artificial, cuanto más local y más privado, mejor. ¿Vale? Pero bueno, en este caso, como es una prueba de concepto, me voy a un LLM potente. Vale, pues, pero cada agente, recordad que cada agente puede tener configurado un LLM diferente, un modelo diferente. Vale. A la derecha, la memoria que vamos a utilizar, que es la nuestra, la que hemos implementado. Que digamos que es a corto. En el momento que acaba la ejecución, muere. O sea que la memoria es a cortísimo. Un agente tenemos cuya tarea es hacer descubrimiento en una red local. ¿Vale? Y le proporcionamos para ello herramientas. Siendo realistas, nosotros le hemos dado 2 herramientas. ¿Vale? Y os puedo decir además el detalle es, una, lo que hace es una RP ping para hacer descubrimiento local, escrito en Python con Scapy. Y la otra usa Nmap con los parámetros adecuados para hacer ese descubrimiento en local. ¿Vale? Esas 2 herramientas hacen eso. Podríamos tener una colección. Y acordaros, si lo empezamos a conectar, que esto ya es presente, no es futuro, si lo conectamos a un MCP Server y ese MCP Server tiene herramientas de ciber y ya implementadas y tal, de repente la gente no tiene 2, sino que tiene muchas más opciones para resolver su problema. ¿Vale? La escalabilidad es enorme. Vale, segundo agente, escaneo de puertos y compañía hemos puesto. ¿Vale? Todo lo que es descubrimiento de puertos, servicios, versiones, si está filtrado, si está operativo, todo eso se va a encargar el segundo agente. Y le dotamos de una herramienta. Diréis, joder, qué pocas herramientas le has dado. Sí, pero porque había que implementarlas. ¿Vale? Hace unos meses había que implementarlas a mano. Entonces, bueno, más o menos. Así que... Luego, herramienta 4, el agente 3 tiene la herramienta 4, una herramienta, y es el agente 4 lo que va a hacer es, si hay algún servidor web, ¿vale? Si hay algún servidor web, eso lo va a ver porque los resultados de cada agente, de la ejecución de las herramientas con cada agente, se almacenan en una memoria. Si el agente 3 dice, a ver, mi objetivo, mi tarea es hacer fuerza bruta con un diccionario que tengo, fuerza bruta a directorios de un servidor web. Entonces, si hay algún servidor web entre las máquinas que yo escaneo, si hay varios, pues va a empezar a hacer ese trabajo. ¿Vale? Ojo, el diccionario que he puesto es muy pequeñito para que no se nos vaya aquí de tiempo. ¿Vale? Muy, muy pequeñito, muy pequeñito. Creo que son 10 filas. Entonces, bueno, siguiente agente que vamos a ver es... Vale, y después de hacer todo esto, llegamos aquí y esta gente tiene una tarea que es encontrar vulnerabilidades con la información que yo he encontrado. Y claro, en función de dónde esto lo ejecutes, pues se encontrará una cosa u otra. Y hay una cosa muy interesante, o no, pero hay una cosa muy interesante que no os he dicho, y es que los sistemas agénticos, bueno, la inteligencia artificial generativa es no determinista. Y eso nos explota la cabeza a los informáticos, porque nosotros somos las personas más deterministas del mundo. Si yo tengo un if y dice if esto igual a 0, siempre va por aquí, y si no, va por allá. ¿Vale? Eso es algo que tenemos ahí como nuestro dogma. ¿Y qué ocurre con la IA generativa? Que a veces os puede dar un resultado a veces más amplio, otras veces menos amplio, pero diferente. No sabes si la misma ejecución, bueno, sabes que la misma ejecución 2 veces no te va a dar, te puede dar el mismo resultado, pero lo lees y no parece el mismo resultado, o sí lo es, o está más ampliado uno que otro. O a veces, como le pasa al ser humano, también podemos encontrar que si ejecutáramos esto 5 veces, de repente en una de esas me encuentra una máquina que no está por ahí. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Pues un fallo que ha tenido ahí en la herramienta o algo, ha interpretado mal el resultado y me está diciendo, pues esta IP está levantada. Pero eso, un pentester, iba a decir junior y senior, pues también a veces se puede equivocar, ¿vale? En cómo interpreta ciertos resultados. O sea que es bastante curioso. Y es el ejemplo que os he puesto antes, el de cuando invoquen a las herramientas, seguramente vamos a ver que alguna vez fallen con los parámetros que se líen. Sí, claro que lo vamos a ver. Pero el ser humano, nosotros también, cuando usamos el Nmap, a veces ponemos menos S no sé qué. Y dices, oiga, que este no puede ir justo con este otro parámetro. Y me dice la herramienta, error.
Y entonces digo, coño, es que he metido estos dos parámetros juntos que son excluyentes. Y yo tengo que pensar. Pues esto lo hace también el LM. Y espero que falle alguna vez para que veáis ese fallo, porque es bastante interesante. Como luego ellos siguen probando hasta que piensan, entender. Ellos sí que se para un momento y dice, vale, tengo que pensar, y pone thinking, y empiezan ahí a decir, vale, pues he metido estos parámetros, y hay veces que dicen, porque he metido este parámetro 2 veces, o he utilizado, bueno, pues han liado. Lo detectan y lo invocan correctamente. Bien, no me enrollo más, vamos a empezar a ver las demos. A ver si tengo aquí el vídeo preparado, pero no, vamos a hacerlo en directo. Lo único, voy a ver si tengo conexión a internet. Sí, tengo conexión a internet, bien. Lo que pasa es que ahora se ha descuadrado un poco, ¿no? A ver si nos lo colocan. Vale, esto es el Legend Squad. A ver si está todo levantado. Sí. Vale, entonces, el Legend Squad tiene, bueno, primero la interfaz retro que hemos hecho, ¿eh? O sea, está muy guay. Tenemos la posibilidad de generar lo que es el trabajo, o sea, el código, lo que es una especie de backend, ¿vale? Que si nosotros podemos lanzarlo luego desde la consola. Luego os voy a enseñar, luego vamos a lanzar algunos desde la consola. Lo podemos generar, o sea, pintar el flujo, configurar las cajitas, configurar los objetivos, las tareas de los agentes, los modelos que van a utilizar los agentes, y lo generamos en código. O directamente podemos utilizar el botón Run y ejecutarlo sobre la interfaz, ¿vale? Que se nos abriría una especie de terminal, que ahora la veréis que se va rellenando, ¿vale? Donde vayamos viendo, pues aparte de generarlo, me lo va a ejecutar. Entonces vamos a pintar cajitas, ¿vale? Pues ahí está la cajita. Esto es espectacular ya el nivel de la interfaz. Vale, vamos a poner aquí el flujo que hemos dicho, el caso 1. Bueno, no os he enseñado que por aquí hay más agentes, claro, están todos. Hay uno que te genera informes, ese más de uno. A ver, informes, entender, hacer unos resúmenes así un poquito más detallados. Vale, vamos a configurar, por ejemplo, hay que configurar la interfaz. Esto lo tengo en ETH1 y la red que vamos a utilizar es esta que tengo preparada. Esta máquina va a ser la 10003. Pero fijaros también, en la parte de la gente yo puedo indicarle, vamos a poner, que veáis esto, ¿vale? ¿Cuál es su objetivo? ¿Vale? El rol lo puedo cambiar, tal. Todo eso se transformaría en el código para que lo viéramos. Las clases serían diferentes, bueno. Pero os he dicho que los agentes tenían una parte que era un YAML, donde se indica cuál es el objetivo, porque al final, claro, el LLM va a recibir, oye, esa información, es el system prompt. Luego, el backstory. Fijaros que le estamos como animando, ¿no? Oye, tú eres un gran pentester, con talento, tal, y que quieres indicar, bueno, empezar tal. ¿Vale? Esto es contexto realmente, lo que se explicaba antes del banco. ¿Vale? Mejorará, en algunos casos igual no, pero en otros sí que le centras a lo que tú realmente quieres. Aunque también aquí, por ejemplo, fijaros que nos dice que nos devuelva la información a alto nivel, con detalle, sobre qué máquinas están vivas. ¿Vale? Luego veremos cómo se transforma en esto. Y luego aquí van los modelos, ¿no? El desplegable este podemos configurar diferentes modelos. Y luego la tarea, pues un poco igual. La descripción de la tarea, lo que se espera y el agente que lo va a ejecutar. Eso lo podemos hacer por cada uno de ellos. ¿Vale? Cada uno de ellos tiene toda esta parte igual. Lo que hay que hacer ahora es conectarlos, ¿vale? Para indicar el flujo. Ahora vamos a empezar primero por el Discovery LAN, que es el que hemos puesto, y tiene un input. ¿Vale? Esto sí que es verdad que, bueno, se podría poner un poquito más. Vamos a utilizar este. ¿Vale? Simplemente le decimos, como yo quiero hacer un descubrimiento de máquinas en una red, simplemente le estoy pasando esta información. No está muy user experience esto, pero acordaos que es una prueba de concepto, ¿vale? Entonces, aceptamos y yo creo, vamos a probar. Para la que si nos lo genera. Tarda un poquito, ¿eh? Esto sí, a veces tarda un poquito. Vale, está instalando, borrando, instalando algunas cosas, unas dependencias, pero bueno, y la conexión móvil, pues que tampoco irá lo más rápido. Y luego, cuando lo hacemos en esta consola, realmente nos va a soltar de golpe todo el resultado.
Cuando lo ejecutamos, luego vamos a ejecutar otra prueba en un terminal y ahí vamos a ver cómo vamos paso a paso y os puedo ir enseñando algunas cosillas. Y me preguntaban antes, y si falla, pues plan B, está ahí preparado. Lo que pasa que nada, esto va a funcionar, veremos. A ver, bueno, ya tenemos resultados. Entonces, os voy contando. Fijaos, primero se ha ejecutado este agente. ¿Vale? Entonces, la tarea nos lo pinta aquí. Oye, proporcióname alto nivel, detalle acerca de las máquinas que están vivas en la red. Vale, se mezclan un poquito algunas cosas, por lo cual yo quiero enseñaroslo bien. Fijaos, el agente, tras ver su tarea que tiene que hacer, el LLM, en este caso un GPT, lo que dice es, vale, pues la entrada de la herramienta me la han dado ya, es una red 10.0.0/24, yo sé que es el input que me han dado, que es red. Entonces, el argumento que va a utilizar para la herramienta es este. Deciros que podéis pensar, ¿y cómo sabe el agente o cómo sabe el LLM qué inputs o qué parámetros tiene una herramienta, que es código Python, ¿vale? Es un integrador, una integración. ¿Cómo lo sabe? Porque la herramienta tiene una descripción. Y cuanto mejor sea la descripción, es como la ayuda. Cuando tú te encuentras una herramienta nueva, ¿tú qué haces? -h, barra interrogante en Windows, ahí, ¿no? O pones ahí un menú ayuda. Pues tú le tienes que dar, cuando tú desarrollas una herramienta de estas para un agente, tienes que darle la descripción lo mejor posible, para que él entienda cómo tiene que invocar las cosas y los datos, y qué tipo de datos tiene que dar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí parece que lo ha hecho bien, ¿vale? La salida de la herramienta es esto, es decir, ha encontrado una máquina, y es la única que tengo, sí, la 10.0.0.10, la 10.0.0.3, recordad que es el propio IN Squad, y la respuesta, siempre acordaos de la parte de explicabilidad de la gente, la respuesta que nos da es, vale, la máquina con IP tal está viva en la red tal. Además, le dijimos, lo que yo espero que tú me devuelvas es un lenguaje natural, que me detalles alto nivel, que me des información a alto nivel. Y ahí me lo está dando. En este caso, una línea. En otras me dará algo más. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos el primero. Y esta salida de aquí, esto realmente lo que hacemos nosotros es volcarlo a la memoria, a nuestra memoria implementada. De manera que el siguiente agente va a tener como entrada de datos de información, va a tener acceso a eso. Entonces, siempre mantienen la información de uno a otro, ¿no? El siguiente agente es este, que si... segundo. Vale. El segundo agente es ese. Y bueno, tiene la tarea, proporciona alto nivel información acerca de servicios, puertos y versiones de las máquinas que están en la red. Lo que nosotros le pongamos ahí es lo que va a hacer, lenguaje natural. Pero bueno, ha utilizado... Joder, lo ha hecho bien, yo quería decirla mal. A veces se lía porque la herramienta mete el "-p" y este número de puertos. Eso no está en la descripción de la herramienta y a veces el agente decide que tiene que introducir el "-p" menos para hacer un escaneo sobre todos los puertos. Y entonces, entre que yo le hardcodee el "-p" y ese listado de puertos y el otro que mete el "-p" menos, peta. Y es cuando se da cuenta y en la segunda vez ya probar ya sabe que no tiene que meter el "-p". Pero bueno, da igual, no lo ha hecho bien. El caso, que el resultado, fijaos la salida de la herramienta, ya esto es lo que llega a nuestra memoria. Ya no solamente sabemos que hay una máquina de 10.0.0.10, sino que sabemos que están los puertos 2280 abiertos, las versiones de las aplicaciones que tiene, el sistema operativo, bla, 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 bla. Ya empieza a tener más información. ¿Vale? Y el final answer, un mensaje que yo entienda realmente cuál es el resultado de esa ejecución. Y me está diciendo la máquina con dirección 10.0.0.10, igual lo amplío un poquito, tiene los siguientes puertos abiertos y esta es la información del sistema operativo. Es lo que ha seguido sacando en el map, pero él me lo pone bonito, bueno, vamos a algo más explicable. Siguiente, enumeración web. ¿Vale? Tira el diccionario, fijaos el diccionario ahí, el /tmp/rutas. Tiene 10 filas, ¿eh? Está hecho un poco aposta para que encuentre justamente aquella, porque si no, si ponemos miles, pues si nos fuimos tirado aquí todavía estaremos lanzando esto. Y encuentra este recurso, ¿vale? Pero fijaos que en ningún momento le decimos que su tarea es en el puerto 80, ¿vale? Sino que le estamos diciendo, encuéntrame paths sobre un servidor web. Entonces él mira en su memoria y dice, ¿cuántos servidores web tengo? Tengo una máquina. Y el puerto 80 está abierto, pues este encaja. Pero si no estuviera en 80, fuera el 443, también le encajaría. Y si fuera el 8000, le encajaría, porque él vería que la aplicación que está es un Apache y él razonaría eso. ¿Vale? Entonces iría
O sea, no es tan sencillo, no es tan básico como decías que son 80, entonces es un servidor web. No, él es capaz de inferir dónde está el servidor web. Y luego me da el resultado, ¿vale? Y añade de nuevo a la memoria, pues en este caso ha añadido esta información. Y el siguiente agente pues, se podrá nutrir de todo lo que se ha ido encontrando. Y el final answer nos ha dado aquí de la enumeración web, ¿vale? Pues ahí tenéis el resultado. Nos lo dan bonito, nos lo explica y tal. Y luego el último agente era encuentra vulnerabilidades sobre las versiones de software que hemos ido encontrando. Entonces me dice, bueno, pues el software que hemos encontrado aquí, en el proceso que llevamos es este y este. Imaginaos que esto fueran 20 máquinas con N servicios. Pues encontraría muchísimo software. Entonces tendría muchísimo software más que analizar. Aquí podríamos tirarlo contra... La herramienta la podríamos haber tirado pues, contra ExploitDB, con un Search Exploit, con diferentes cosas, o podrías dotarle de diferentes herramientas. Pero aquí directamente hemos tirado contra su memoria del LLM. Oye, pues con lo que tú conoces, dime qué hay. Y bueno, nos saca esto, ¿vale? Este resultado. Nos saca unos CVEs, ¿vale? Y bueno, pues ahí... Y como os he dicho, es no determinista. Si lo vuelvo a ejecutar, igual no me saca lo del kernel 3249 porque infiere que no es el tipo de software que yo estoy buscando en vulnerabilidades y me deja el OpenSSH y el Apache. O a veces me puede decir, oye, pero la ruta esta tiene, lo que hemos encontrado es un CGI y los CGI históricamente tienen vulnerabilidades interesantes y me dice eso. Pero eso es como si realmente fuerais a hablar con una persona que no siempre os va a dar la misma información. ¿Vale? ¿Es una putada? Para los informáticos sí, porque tenemos una mente muy determinista, ¿no? Y entonces salirnos de ahí es un poco... Pero está claro que sí que nos pueden optimizar. Bueno, este es el primer caso. Vamos a avanzar. Ahora nos hemos quedado... nos hemos quedado aquí... Bueno, caso 2, explotación y posexplotación. Vale, yo quería... Claro, lo otro está bien, pero podemos decir, joder, pero ya hay cosas que me pueden hacer todo eso. Al final yo puedo hacer un script que me haga todo esto más o menos lo mismo, más o menos. Ahí hay unos pensamientos de un modelo que con un script no es tan sencillo, ¿no? Pero se podría hacer un script que te haga todo eso y tal. Entonces, aquí ahora lo que pensé es, bueno, ¿cómo mostramos que esto tiene utilidad? Y es el caso 2, explotación y posexplotación. Vale, nosotros vamos a decirle, tenemos este CV y esta máquina tiene esta vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, le vamos a poner un agente cuya tarea es buscar en GitHub exploits de ese CV. Hoy pueden salir 3, mañana salir 5, o igual hoy no sale ninguno. Que los descargue, ¿vale? Los descarga. Luego tenemos un segundo agente que se llama exploiter, que lo que hace es analizar esos exploits y decidir cuál de los 5, o de los 3, o de los 7 va a utilizar. ¿Vale? Tiene varias herramientas y lo va a lanzar. Lo va a lanzar. Va a prepararnos un netcat si es necesario y va a intentar obtener una sesión. Si conseguimos eso, si se consigue eso, va a llegar al postrecon y el postrecon tiene una tarea muy sencilla, que es, para que veáis un poco, recopila mi información de usuario, de grupo, de red, de esa máquina. Es decir, si ya tienes una sesión que ya hemos conseguido, la sesión se propaga y en remoto vamos a poder hacer un listado de esa información. Y luego tenemos un cuarto agente que hemos llamado postprives, que es, vamos a probar con alguna herramienta, bueno, con algún script de identificación de escalada de privilegios para poder intentar detectar vías de escalada de privilegios. ¿Vale? Ya que tenemos una sesión, pues lanzar un limpeas, ¿no? O un limpis o algo así. Pero está guay porque ya es, hostia, es que ya es capaz de explotar, de encontrar un exploit y de explotar la vulnerabilidad. Bueno, pues vamos a probar. Aquí hay un detalle muy interesante. Cuando haga el postrecon, cuando hagamos esto, yo le he dicho que quiero ejecutar comandos para recopilar usuarios del sistema, grupos, red, configuración de red, pero no le he dicho qué comandos. Pues a veces me saca 4, está baguete y me saca 4, y hay veces que me saca 12. Y ha habido alguna vez que me ha sacado 20 y yo flipaba, digo, bueno, para ya de meter comandos y te empieza a ejecutar esos comandos sobre la sesión que tiene remota. Como os he dicho, es no determinista. Le podría decir, oye, sácame 4 comandos o sácame estos 4 comandos y ejecútalos.
pero no es no determinista. Si le acotamos demasiado, va a hacer realmente, lo queremos convertir en algo determinista y ahí tenemos que darle ciertas libertades. Venga, pues vamos a ver al Rocketman aquí, a ver si nos... Vale, esto lo vamos a ejecutar. Vamos a hacer realmente el caso 3, porque el caso 3 yo creo que es ya con el reporte. ¿Vale? Vamos a hacer el caso 3 directamente, que es lo mismo que os he comentado, vamos a hacer todo lo anterior, ¿vale? Pero vamos a ponerle al final que me haga, no es un reporte, a ver, entregable así, sino es un resumen de todo lo que hemos ido haciendo de manera, pues hay una parte ejecutiva, pues te dará como un lenguaje más de impacto y tal. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Vale, pues vamos ahí. Creo que este era el 3. ¿Vale? Esto es lo que nos generaría, sobre todo la parte del SRC. ¿Vale? Esto es lo que cuando damos al botón de Generate me devuelve Legend Squad. Es un proyecto donde yo ya tengo que utilizar Create para tal. Y no tenemos metido cómo le hacemos el input. Está ahí hardcodeadillo, tenemos que hardcodear. No, miento. Sí, cuando le pones el input aquí, sí, cuando le metes aquí el input, ya te lo pone él en el proyecto. Eso sí también lo hemos metido, sí, ¿verdad? Vale, pues nada, vamos a lanzarlo y a ver qué nos saca. Aquí sí que vamos a ir viendo cómo van saliendo los datos poco a poco. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero, el input. Fijaos, he dicho, mira, la máquina ya conocemos que es esta y tenemos el CV tal y la URL que pensamos que es vulnerable. Y como le hemos dicho cuál es el CV, pues nos está buscando. El primer agente es el de GitHub Search Repository, nos saca 5, ¿vale? Nos ha sacado 5 y nos empieza aquí ha elegido este. ¿Veis? Vale. Luego, bueno, la salida que tenemos, la memoria nuestra ya ha crecido con toda la información que hemos obtenido, pues mira, todos los repositorios que tenemos, tal, y donde tenemos el código del exploit, ¿vale? Los archivos que hay, en este caso solo tiene un archivo, no sería un listado de archivos, si fuera más de un archivo el exploit. ¿Vale? Y siempre la aplicabilidad, acordaros, Final Answer nos saca aquí lo que ha encontrado. El siguiente es el exploiter. Netcat iniciado en modo escucha. Bueno. La inferencia sobre cómo invocar esto no es fácil no es difícil para ellos, porque al final tienen el código. O sea, al final lo analizan y saben cómo tienen que invocarlo. ¿Vale? Ahí tenemos la salida. Y parece que ha ido bien. Hay un 500 ahí que eso nunca es bueno, pero parece que ha ido bien. Parece que ha ido bien. ¿Vale? Entonces ahora empezamos. Bueno, aquí está la salida que me devuelve el exploiter. Y va con el siguiente. Fijaos el post-recon, ¿vale? La recopilación de información del sistema una vez que está comprometido, me está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo le he preguntado, o sea, yo le he dicho que me recopile información o que ejecute comandos para recopilar información de usuarios, grupos, redes, lo que yo quiera ponerle ahí, realmente. Y bueno, pues ahí vamos viendo la salida. Vamos a ver que nos lo ponga bonito. Final Answer. ¿Vale? Información de usuarios, me devuelve pues el típico cat etc. bus. Sobre grupos me devuelve la información, sobre redes de la máquina. Fijaos, la máquina remota, la 10.0010, NTH0, las conexiones activas de red, con name, o sea, no está mal, ¿vale? No está mal. Y luego el siguiente agente, lo hemos llamado postpis, el objetivo es ejecutar el limpeas que tiene, ¿vale? Tienes una sesión, pues ejecuta el limpeas, descárgatelo, tal. Y aquí esto se peta, porque si habéis ejecutado alguna vez el limpeas es bastante con su legend, muy característico, los que habéis ejecutado esto alguna vez, con el 95% cuando sale el red yellow de que es un vector de escala de privilegios y todo esto. Bueno, está así muy feo, esto es muy feo, muy feo, muy feo. Esta es la salida. Y lo hemos guardado en memoria, en nuestra memoria. Así que la respuesta final del postpis es vectores potenciales de escala de privilegio.
Dice, oye, pues el SSH, la configuración de SSH tiene el permit root login a yes. Vale. La versión del sudo, esto me lo ha marcado el limpias. La versión del sudo era antigua. Hay algunos binarios con SUID y tal. O sea, fijaos que me va diciendo lo que él ha encontrado gracias a esa herramienta que está ejecutando y la está interpretando, ¿no? Y todo esto. El Dirty Code también, por ahí, parece ver. Y luego ya, el último agente me va a devolver, ya con toda esta información, que ya es un mar de aquí de datos, fijaos todo lo que hemos ido sacando. Nada, esto, vamos a decir, bueno, el resultado final. Informe ejecutivo, ¿no? Introducción, este informe, evaluar, el impacto potencial de esto, porque es el input que le hemos dado. Impacto al negocio, los riesgos estratégicos y cómo nos lo va mostrando, ¿no? Recomendaciones de alto nivel. Conclusión. Y luego el informe, hay uno técnico que también devuelve, que es un poco más, ya con contenido un poquito más técnico, ¿no? Es un lenguaje diferente. Se puede ver ahí. Ya nos habla aquí de las vulnerabilidades ya más concretas, ¿vale? Puertos, bueno, os voy contando aquí un poco lo que ha ido encontrando. Fijaos que lo que hemos hecho es generar miniflujos. O sea, no estamos haciendo un pentest completo, porque eso es muy complejo. Entonces, recursos no tenemos para eso. Pero lo que sí tenemos, bueno, con el MCP ya veremos, porque eso ya va a hacer que eso sea más sencillo. Pero lo que estamos haciendo es, si yo delimito claramente en 3, 4, 5 agentes, puedo hacer un trabajo mientras yo delego ese trabajo, mientras yo puedo hacer otra cosa. Y luego ver qué tipo de información ha encontrado por mí o qué tipo de cosas ha hecho por mí. Vale, ya nos queda por último, ya llegamos al final, porque yo creo que ya estoy pasado, ¿no? ¿Hemos pasado el tiempo? Casi. Vamos a... Vale, esto no vídeos. Al último, que es el pentester. El pentester chat. Y este, ¿podríamos haber utilizado memoria para que le vayamos diciendo las cosas y las vaya recordando? Sí, pero no lo hemos hecho así. En esta prueba de concepto, lo único que queríamos era que fuera atómico. Es decir, yo te pregunto una cosa, tú me respondes por ella y te olvidas. ¿Vale? Te olvidas. Yo quiero cosas muy sencillas, porque ya tenemos el otro para cosas un poquito más avanzadas. Entonces, vamos a ver la demo y luego ya conclusiones. Vale, este es nuestro... dime qué máquinas tienes en la red 10.0.0. Este tiene un bug, ahora veréis en algún momento. Nos va a saltar el bug seguro. Y también la gracia que queríamos es que usáramos lenguaje natural, totalmente natural. O sea, que el que le está preguntando igual no tiene ni idea, pero lo que sí puede preguntarle es tal, ¿no? Entonces, fijaos que nos dice, mira, pues en la red tal, el dispositivo, la 10.0.0.10 y esta es la Mac. Pues si mirásemos, efectivamente sería así. Vale, pues esto es... Vale. Dime qué puertos y servicios, vamos a poner también, venga, servicios y versiones de aplicaciones y sistema operativo tiene la máquina 10.0.0.10. Si levantáramos otra máquina ahora y le preguntáramos, dime qué máquina hay en la red o qué máquinas hay en la red, me aparecerían las dos, pero luego podríamos decirle, pues dime solamente sobre esta IP, qué puertos, pero dime solamente los puertos. O sea, podemos jugar mucho con el lenguaje, ¿vale? Eso está guay. Mira, fijaos, aquí aparece uno de los errores. Esto tiene un bug. Y esto es un error, tal. Bueno, sí y no. Realmente eso es lo que está obteniendo él, o sea, es un error. No teníamos que mostrarlo. Pero esto es lo que él recibe, lo que SmallAgent recibe de la ejecución de la herramienta. Y luego el LLM va a, con esa información que recibe de la herramienta, la va a inferir la respuesta que nos va a dar ya bonita. ¿Vale? Entonces, nos está sacando ahí esa info, que es un poco el resultado de la herramienta, que además como va a sacar información, pues va a tardar un poquito. Así que lo dejamos ahí. No debería salir, pero es un bug esto que tenemos. Así que a ver si termina el scroll. Vale, ahí está. Y me contesta en inglés y todo, o sea que muy mal. Teníamos que haber dicho, no, contesta en español.
Resultado, puerto 22, versión del OpenSSH tal, puerto 80, versión de Apache 2.21, vale, sistema operativo tal, vale. Add fuerza bruta a directorios del servidor web de la máquina 10.0.0.10. A ver si lo hace bien. Como veis es eso. Vosotros podéis preguntarle, él tiene un conjunto de herramientas, también podéis preguntarle, ¿qué listado de herramientas tienes? Mira, ahí me lo ha hecho bien. 10.0.0 tal. Vale, entonces, bueno, es una forma de que veáis que la democratización de la inteligencia artificial sobre la ciberseguridad, tanto ofensiva como defensiva, nos va a llevar a escenarios donde ya vais a interactuar de una manera diferente con esto, ¿no? Por ejemplo, Microsoft tiene con Copilot for Security, pues ya tiene también esta posibilidad de, oye, sobre los logs tal, dime, le haces consultas en un lenguaje natural y él te hace esas búsquedas, esa información te la presenta. Entonces, esto ya es presente casi de cómo interactuamos también en ciertos sistemas y que nos puede optimizar el trabajo. Bien, pues ya hemos llegado al final y la parte de conclusiones, muy breves, muy breves. ¿El pentesting puede inventarse con un sistema agéntico? Sí, esto es una POC, ¿vale? Es un ejemplo, pero, por ejemplo, hay un sistema que se llama CAI, C-A-I, no sé si alguno lo conoce, está en GitHub, lo podéis probar, donde ya resuelven algunas máquinas de... Esta tarde algunos ahí con el hack de Box ahí, resuelven. Ya resuelven algunas máquinas a nivel básico y no sé si nivel medio, tienen ahí... Echarle un ojo porque es interesante, ¿vale? Entonces, la pregunta, si alguno hace la pregunta, ¿nos va a quitar el trabajo? No. No tiene por qué, ¿no? Te lo va a optimizar. Tú tienes que entender que tú tienes que perder el miedo a la IA y decir, pues voy a optimizar mi trabajo y voy a hacerlo más eficiente y no significa que me sustituya, que lo haga todo por mí. Yo voy a tener que estar encima de esos resultados, pero a mí me recuerda mucho también a ciertos niveles en un SOC donde lanzan herramientas y lo único entre comillas, se me malinterprete, que tienen que hacer es verificar los resultados. Bueno, pues puede haber una similitud. Pero no creo que nos sustituyan. Bueno, el sistema workflow de agentes puede ayudarte a optimizar trabajos, no te sustituye. Y el futuro nos propone transformarnos para ser el experto del ayudante y poder sacar máximo jugo. Y bueno, empiezan a existir soluciones, es que ya existen soluciones, no es que empiecen. Esto, ya os digo, llevamos ya trabajando 6 meses con este tipo de cosas. Es verdad que este proyecto ha quedado parado porque era una prueba de concepto y ha llegado hasta aquí, pero esto es lo que hay. Así que muchas gracias y cualquier pregunta, pues me comentáis. Gracias.